escritor, me gusta leer buenos libros. Uno de los escritores favoritos es un norteamericano, pastor y predicador, Leslie Thompson. Y recientemente estaba leyendo un libro y quiero compartir algo de una experiencia que él vivió. Fue invitado a una campaña evangelística en México, en la ciudad capital, y normalmente él cuenta que va a todos sus viajes con su esposa. En esta ocasión ella no pudo acompañarlo. Entonces él llegó, lo recogieron, lo llevaron al hotel y pensó: voy a hacerle una carta a mi esposa para que sepa que el viaje estuvo bien y contarle los detalles y toda la cosa. Comenzó a hacer la carta, la puso en el sobre y decidió que sería bueno llevarla directamente al correo de la ciudad para que llegara más rápidamente a su esposa. Entonces bajó al lobby. Cuando él bajó para buscar a alguien que le diera la dirección, estaba entrando un grupo de turistas, dice él. Entonces nadie le podía atender. Pensó: voy a ir afuera a ver si me encuentro alguna persona que me pueda ayudar. Y al salir, así al frente de la entrada principal del hotel, estaba un niño, 9, 10 años. Esos niños que se han criado en la calle, ¿verdad? Que se saben de todas, a veces saben más que nosotros los viejillos, ¿verdad? Y este niño, su trabajo era lustrar zapatos, limpiar zapatos, nuestro limpiabotas. Pues se acercó al niño y para hacer que ganara algo le puso el zapato, y mientras él estaba lustrándole los zapatos le preguntó: niño, ¿tú sabes dónde quedan las oficinas de correo? Imagínense, el chiquillo, como ese avispado que es, le dice: sí, ya le dio toda la dirección, camina aquí, hacia allá. Cuando terminó de ilustrar, Leslie dice que se dirigió hacia el lugar que el niño le había indicado. Había caminado, no sé, 6, 7 pasos, y de pronto pensó: este niño es un buen prospecto para nuestro Señor. Entonces se devolvió y le dijo: niño, ¿ves aquel templo que está allá? Esta noche, le dice, yo voy a estar predicando y me gustaría mucho invitarte, te voy a enseñar el camino a Dios. Y al chiquillo lo volvió a ver así con una mirada de esas pícaras, ¿verdad? Sarcásticas casi, y le dice: Señor, usted me va a enseñar a mí el camino a Dios cuando no sabe ni siquiera llegar al correo. Es maravilloso, es maravilloso. Me hizo reír como a ustedes. Sin embargo, también me hizo pensar en nosotros como iglesia, nuestra iglesia contemporánea. ¿Cómo estaremos nosotros transmitiendo el evangelio a estas personas que no tienen al Señor? ¿De qué manera lo estaremos haciendo? ¿Lo estaremos haciendo como mi amigo Leslie? ¿Estaremos haciéndolo de otra forma o no lo estaremos haciendo? Una de las grandes problemáticas que vivimos hoy como iglesia cristiana es, parece que nos hemos conformado, diría yo, aparte de lo que fue el mandato de nuestro Señor. Lo encontramos en tantos pasajes, ¿verdad? Como Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero parece que nosotros como iglesia, en términos generales, nos hemos conformado con hacer creyentes. Lo que dice la palabra es hacer creyentes o hacer discípulos. Y hacer discípulos va más allá. Yo estoy claro en que no puede haber un discípulo si no hay un creyente. Yo estoy claro en esto. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando nosotros llegamos a las personas, parece que nos conformamos que ella recibió a Cristo y que se la juegue solo, o que se la juegue sola. No tomamos la responsabilidad de hacer de esta persona un discípulo. Y un discípulo no es solo la transmisión de conocimiento. Es importante la transmisión del conocimiento, pero debemos de transmitir con el conocimiento un estilo de vida que muestre que estamos haciendo lo que estamos predicando. Y pareciera
que la situación no es esa en nuestras iglesias. Hace algún tiempo, sirviendo en otra congregación, antes del culto de esa mañana, le pregunté al pastor: ¿tienes noción de cuántas personas de nuestra iglesia son el producto de nuestro evangelismo? Él se quedó mirándome a los ojos y comenzó a darle vuelta en su mente, posiblemente tratando de darme una buena respuesta. Finalmente me dice: Alfredo, me dice, los únicos que me acuerdo son esa pareja de guatemaltecos, me dice, que recibieron al Señor por la labor de la hermana Ana, que por cierto está hoy aquí con nosotros, y que recientemente regresaron a su país. Al escuchar su respuesta, yo sentí dolor y sentí temor. Sentí dolor por lo que como iglesia y como individuos, como cristianos, como creyentes, estamos dejando de hacer. Y sentí temor por las consecuencias que puede acarrearnos el ser negligentes con la labor primordial a la cual hemos sido llamados como iglesia. Nuestra labor primordial es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Donde quiera que nosotros estemos, no tienes que ir a otro país, no tienes que ir a otra provincia. Donde tú y yo estemos, debemos ser testimonios vivos de que hay un cambio en nuestras vidas porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento hay un pequeño libro, ahí casi al final, Ageo, 2 capítulos. Y en este libro, el profeta está contándonos la historia de Israel en un momento determinado en su relación con Dios. En el 538 antes de Cristo, años antes de lo que estamos por tratar en el libro de Ageo, en Esdras, en el capítulo 1, Dios le da una orden a un rey sirio, persa, a Ciro, y le dice: deja ir a mi pueblo, deja en libertad a mi pueblo y haz que vayan a Jerusalén y que reconstruyan mi templo. Y este rey pagano, obediente al mandato divino, deja ir libre al pueblo de Dios que había estado por 70 años cautivo en Babilonia. Ellos fueron a Jerusalén, llegaron y encontraron que la ciudad había sido destruida totalmente hasta sus cimientos por Nabucodonosor. Pero iban tan contentos, iban tan alegres, eran libres. Entonces levantaron un altar, celebraron la Pascua y las cosas quedaron ahí. El mandato fue: déjalos ir libres para que reconstruyan mi templo. 17 años después, Dios tiene que hablar con este profeta que llamamos menor, Ageo, y lo envía a su pueblo escogido con la palabra de Dios. Dice Ageo 1:1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. 17 años después, la obra no solo estaba inconclusa, la obra no solo no había sido terminada, la obra estaba totalmente detenida. Por medio del profeta. Y en el versículo 2 encontramos la palabra que Dios le da a su pueblo. Así ha hablado Jehová, dice, de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová
sea reedificada. No se pusieron rebeldes, ¿verdad? Pareciera. No le dijeron a Dios, no vamos a construir el templo, ¿verdad? No le dijeron a Dios, no lo vamos a hacer. No vamos a desobedecer tu mandato de reconstruir el templo. ¿Qué fue lo que le dijeron? Lo vamos a hacer en nuestro momento. Ellos habían sido enviados para reconstruir el templo y estaban haciendo otras cosas. La palabra profética por medio de Ageo a Israel tiene plena vigencia para nosotros hoy. Para nosotros, la iglesia de Jesucristo. El mandato de nuestro Señor para nosotros como iglesia es ir a todas las naciones y hacer discípulos. Ellos fueron negligentes y nosotros parece que también lo somos. Me sucede leyendo este libro algo muy especial. Mientras yo estaba meditando, estudiando esta palabra, me enfoqué en la parte negativa de la palabra profética. Me enfoqué en la negligencia, en la dureza del corazón de Israel. Me sucedió igual que a una niña en escuela dominical. Su maestra estaba enseñando sobre el sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, y lo estaba haciendo con todo lujo de detalles, aún sus acciones, mostrándole a los niños ese momento cuando Abraham decide obedecerle a Dios. Inclusive levanta así su brazo como si tuviera el cuchillo sobre Isaac y lo va a bajar. Y en ese momento una de las niñitas que están escuchando no soporta más la emoción y le dice, basta, ya no más, casi llorando. Otra niña que estaba a su lado le dice, María, no seas tonta. Esta es una historia de Dios y las historias de Dios siempre terminan bien. Me sucedió lo mismo. Yo estaba enfocado en la negligencia del pueblo, pero leyendo y meditando sobre todo el pasaje, de pronto me encontré con esta historia de Dios que quiero compartir con todos nosotros. Este aparatito es para los chiquillos y los jóvenes, no para los viejillos. Encuentro en este pasaje algunas semejanzas, algunas analogías de Israel con la iglesia contemporánea, que deben guiarnos como a ellos, al arrepentimiento y a cambios radicales en nuestra conducta. Lo primero que encuentro es que la negligencia, la rebeldía y la justificación siempre caminan juntas. Siempre caminan juntas. Es muy interesante y es nada más de valorar nuestra vida. Buscaba una ilustración y me encontré una maravillosa de un joven hijo de una pareja de ingleses que había nacido en los Estados Unidos, donde se habían radicado sus papás. Al concluir sus estudios, sus papás decidieron premiarlo y le dieron todo para que hiciera el viaje a Inglaterra, pudiera conocer su país de origen y además pudiera visitar a algunos familiares que tenían muchos años de no verlos. Los padres, él jamás los había visto. La mamá decidió, como mi amigo Leslie, escribir una carta para una tía suya y unos primos. Hizo la carta, la puso en el sobre, le puso la dirección y se la entregó a su hijo con la recomendación de que apenas llegues a Inglaterra, lo primero que quiero que hagas es que le lleves esta carta a mi tía y a mis primos. A lo mejor, le dijo, hasta te puedan hospedar y ayudar a conocer mejor Londres. Cogió el avión, llegó a Inglaterra, se hospedó en un buen hotel
¿Y qué creen que fue lo que hizo primero? Llamó a la agencia turística y se fue a conocer todos los lugares que él quería conocer y aún agregó otros lugares. Fueron pasando los días y el muchacho anda para acá y el muchacho anda para allá, conociendo Londres y otras ciudades en Inglaterra, y el tiempo se fue acabando, ya tenía casi que regresar, entonces se fue a preparar la maleta, el montón de ropa sucia, ¿verdad? El montón de pantalonetas y tenis mojadas, todas las cosas, y las comenzó a hacer un puño en su maleta, y mientras estaba haciendo eso, se cayó la carta que su madre le había encomendado. ¡Wow! ¿Qué hago? Igual que mi amigo, buscó a alguien que le indicara cómo podía llegar a esa dirección. La persona que le atendió le dijo: mira, no es problema, aún puedes ir a pie, está aquí bastante cerca. Solo te recomiendo que te fijes muy bien en los postes de las esquinas que tienen un letrero que indican el nombre y el número de la calle, y vas a llegar a la que vos vas y ahí doblas a la izquierda. El muchacho comenzó a caminar, eran las 4 o 5 de la tarde, y llegó a la primera esquina y vio el rótulo, siguió caminando y de pronto comienza a descender la famosa neblina londinense, muy rápidamente. Llegó a la otra esquina y casi adivinaba lo que decía el letrero y siguió caminando, y de pronto se puso tan espesa la neblina que casi se podía cortar y él casi no podía verse ni la mano. Cuando llegó a la siguiente esquina, que él consideró era el lugar donde él debía doblar, como ya no se veía el rótulo, entonces decidió, son unos postes pequeños, subirse al poste. Se sube al poste, ¿verdad? Se agarra ahí, lo sintió medio húmedo, iba a leer y decía: pintura fresca. La negligencia siempre trae consecuencias. Como decimos los ticos, voy a dejar para mañana lo que debería de haber hecho hoy. Cuando estaba viendo esto, decía yo: esto que estamos haciendo como congregación con el mandato de nuestro Señor puede tener consecuencias similares. ¿Qué tipo de consecuencias encontró el pueblo? Dice que ellos decidieron cuándo hacer la obra. Rebeldía. Ellos decidieron: no lo hagamos ahora todavía. Y no solo decidieron eso, vamos a ir construyendo nuestras propias casas, porque ¿cómo vamos a estar aquí a la intemperie? Además, hay gente que no les agradamos mucho, son nuestros enemigos y nos pueden agarrar aquí en descampado. Pero no solo construyeron sus casas, dice el pasaje que construyeron sus casas lujosas. Ellos comenzaron a hacer sus casas y comenzaron a hacer sus casas artesonadas. Nosotros sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Y de pronto vamos a agregarle el jacuzzi, ¿verdad? De pronto vamos a ponerle una cochera para 3 carros, ¿verdad? Porque posiblemente en el futuro yo pueda tener más de uno, ¿verdad? Y comenzaron a hacer esas cosas, y la obra a la cual el Señor les había llamado quedó ahí, paralizada totalmente. Otra de las cosas, ¿qué está pasando aquí? Otra de las cosas que decidieron fue qué hacer. No vamos a construir el templo, vamos a construir nuestras casas. Tenemos necesidades, tenemos necesidad de comer. ¿Cómo vamos a ponernos a construir el templo si tenemos que sembrar lo que nos vamos a comer? Tenían otras necesidades, ¿verdad? No podemos andar como un chayote, ¿verdad? Sin ropa. Tenemos necesidad de ropa. Son necesidades básicas, ¿verdad que sí? Parecen una buena razón para dejar de hacer lo que Dios nos ha pedido, pero simplemente se convierten en una justificación. Por eso les decía que la negligencia, la rebeldía y la justificación caminan juntas. ¿Qué significa? ¿Que no debamos construir nuestras propias casas? ¿O que no debamos trabajar para
nuestro alimento y necesidades o para nuestra ropa. Jamás significa eso. Pero sí significa que si eso interrumpe nuestra relación con Dios, vamos a tener problemas. Si eso determina que vamos a ser desobedientes a Él, eso nos va a dar problema. El primer problema que tenemos es de prioridades. Y nuestra prioridad como creyentes debe ser Él, debe ser Dios y debe ser su mandato. Y esto es para que nos examinemos cada uno a nosotros mismos. ¿Por qué detuvieron la obra? Detuvieron la obra porque de pronto los vecinos que no eran judíos vinieron para tratar de impedirles que siguieran. Y entonces su fe, que se había cambiado de lugar, que se había puesto en ellos mismos, comenzó a ser tambaleada. Quitaron sus ojos de Dios. Cuando Dios envía, Dios respalda. Cuando Dios envía, Dios guarda, Dios cuida. Y esto se pierde cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, Él también se aleja de nosotros y permite que sucedan cosas. Detuvieron la obra para construir casas lujosas. Detuvieron la obra para llenar sus necesidades básicas. Vieran qué lindo está esto. Dios amonesta a este pueblo. Dios les habla a este pueblo. Ahí en el verso 5 les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Les dice, consideren bien sus caminos, piensen bien en lo que están haciendo, analicen bien su conducta, miren bien lo que está sucediendo, reflexionen bien en su proceder. En un libro tan pequeño, 2 capítulos, 5 veces aparece mediten bien. Y si Dios determinó que esta frase tenía que estar tan repetida, debe ser importante para Dios. Y creo que debe ser importante para nosotros. Debemos de analizar bien, debemos de meditar bien. ¿Estamos cumpliendo nosotros el mandato del Señor? La tarea primordial de nosotros como iglesia. ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos haciendo bien la obra? Espero que no nos suceda como un señor que estaba llevándole el evangelio, creo que fue en Panamá, no recuerdo. El asunto es que llegué a su casa y toqué su puerta y comencé con el método que utilizábamos por esa época. Y el Señor me dejó hablar un poquito y de pronto me dijo: Señor, ni siga, yo no quiero ser cristiano. Me llamó poderosamente la atención, no solo la afirmación, sino la forma en que lo hizo. Entonces le dije: Señor, ¿y por qué es eso? ¿Por qué usted tiene esa actitud? Me dijo: es que mi vecino dice que es cristiano, yo no quiero ser como él. Creo que debe llamarnos a meditación qué clase de testimonio estamos dando nosotros en nuestro diario vivir, con qué clase de palabras y con qué clase de actitudes estamos llegando nosotros a las personas, porque se pretende que Cristo hace un cambio en nuestras vidas, se pretende que Cristo transforma nuestras vidas, se pretende que nosotros debemos de ser diferentes y se pretende que nosotros debemos ser vistos de esa manera, como era vista la iglesia primitiva. Recuerdan que tenían una magnífica opinión de estas personas que se habían convertido al Señor. Pero cuando alguien nos dice algo así, debemos de reflexionar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Esto es importantísimo. Hay una gran frustración cuando las cosas no salen bien. Uno se siente mal. A veces uno hace grandes esfuerzos, ¿verdad? Alcanzar alguna meta. Y generalmente nuestras metas tienen que ver con lo económico, con el desarrollo personal y algunas otras cositas que cada uno de nosotros podría tener ahí sobre el tapete, ¿verdad? Y cuando hacemos un buen esfuerzo, se espera
que alcancemos las metas que nos hemos propuesto. Hacemos todos los planes necesarios para eso, ¿verdad? Y vean lo que les dice Dios a este pueblo: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Eso está medio raro, ¿verdad? Si yo siembro 1 libra de arroz, pues posiblemente no necesito maquinaria para recoger la cosecha. Pero si siembro unos cuantos quintales, voy a tener que llevar la cosechadora. Y si yo siembro un poco de quintales y llevo la cosechadora y saco 1 librita de arroz, como que la cosa no está muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando nosotros tenemos una mala relación con nuestro Señor, y la tenemos cada vez que somos negligentes o desobedientes, comienzan a suceder cosas, porque Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor. Y al que ama, disciplina. Y a veces nosotros andamos como infantiles, ¿verdad? Como niñitos, cuando estamos en la prueba de nuestra fe, ¿verdad? A veces andamos hasta, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, ¿verdad? Mamulones con así bigote, pantalón largo. Nos asustan las pruebas. Y a veces no nos damos cuenta si la prueba que Dios está trayendo a nuestra vida tiene que ver con su amonestación y con su exhortación, con el animarnos a hacer cambios en nuestra vida. Es importante que podamos valorar esto. Comen, pero no quedan satisfechos. Hace algunos años tuvimos una etapa, mi esposa y yo, difícil. Tuvimos una serie de situaciones que se juntaron, varias de ellas, ¿verdad? Y yo comencé a entrar en un estado de angustia, de ansiedad. Y entonces ya se imaginan ustedes quién lo pagó. Comía desde la madrugada, comía en la mañana, recomía en la mañana, comía al mediodía, a la tarde eran 2, 3, 4 tentempiés, decía mi abuela, y aún a las 10, 11 de la noche me estaba comiendo unas galletitas con la gelatina que mi esposa acostumbra llevarme a la cama. Y de pronto parecía un boli, así pancilla y todo lo demás flaquito. Soy bastante vanidoso y no me gusta eso, pero no había manera de que yo pudiera estar satisfecho, no importa lo que comía. Una mala relación con nuestro Señor produce en nosotros ese vacío, esa ansiedad que no podemos llenar con nada menos que sea con su Espíritu, con su Hijo en nuestros corazones. Dice, beben, pero no llegan a saciarse. Esta experiencia no me gusta tanto, pero cuando yo leí eso, yo pensé en mi etapa de esclavitud, desde los 13 hasta los 36 años, atrapado en el alcoholismo. Mi amo era ese, y no había licor sobre la tierra que pudiera satisfacerme. Bebía, hubiera podido beberme a la Fábrica Nacional de Licores y posiblemente me hubiera ido a otro lado para buscar otra fábrica que vaciar. Es una obsesión, es una necesidad que va más allá de lo que nosotros podemos manejar. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, dice ese verso, pero no logran abrigarse. Y este pasaje me hace pensar en más que el abrigo, que la ropa. Me hace pensar en el amor, me hace pensar en el abrazo, me hace pensar en el consuelo. Cuando Cristo tomó mi vida, por cierto, porque yo no andaba buscándolo, fuimos a una pequeña iglesia allá en Sabana Sur. Y en esta iglesia fue muy interesante. Esta iglesia no acostumbraba a dar la mano. Pero ¿saben por qué? Porque esta iglesia lo que acostumbraba era abrazar. Y durante el tiempo que estuvimos allí, Dios juntó mis pedazos a punta de abrazos de mis hermanos.
Los que me conocen saben que yo no veo la mano, acostumbro a abrazar, y eso lo traigo desde mis inicios con el Señor. Y necesitamos ser esa clase de iglesia. Yo no le digo que ande abrazando a diestra y a siniestra, para eso es suficiente con que yo lo haga. Pero sí les digo que es importantísimo que la gente que viene a nosotros, o la gente a la cual nosotros vamos, perciba en nosotros ese consuelo, ese amor, ese sentimiento que tuvo nuestro Señor cuando andando por Galilea, dice que Él vio a las multitudes y sintió compasión. Compasión no es lástima. Compasión es algo que nos impulsa para lograr llevar la ayuda que las personas necesitan. Compasión tiene que ver no solo con la parte emotiva o espiritual, tiene que ver también con la parte física. Recientemente, en una de mis visitas a San Gabriel, fui a 2 hogares de las personas que se están reuniendo con nosotros los jueves. 2 señoras con sus hijos, las 2 de la tarde, y más calientito que lo que estamos aquí. Estaba fuerte el asunto. Nos sentamos ahí en un sillón que quién sabe de dónde lo juntaron, lleno de huequitos y de manchas, y ellas comenzaron a compartir cosas, y finalmente la que estaba más cerca de mi persona me dijo: pero pastor, me dice, viera que esta mañana hizo así, teníamos un puñito de café, pusimos el agua y chorreamos, lo que salió de ahí no alcanzaba para los 4, ellos como pareja y sus 2 hijos, y se los dimos a los muchachos, y a las 2 de la tarde le pegaba un pellejo con el otro ahí en el estómago, todavía no habían comido nada. Y volví a ver a la otra que estaba a su lado, tiene 4 hijos, y le digo: ¿y usted? Me dice Dina, una familiar de ellos, nos trajo un puñito de arroz, y lo pudimos hacer, aunque sin sal ni manteca. Ya se imaginan ustedes, seguro que de una sola cucharada se podía sacar la pelota de arroz. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Debemos de ver para nosotros. ¿Estará usted tirando al basurero lo que no se come? ¿Estará usted cerrando sus ojos a este tipo de necesidades? Debemos, como iglesia, amados, debemos de analizarnos como iglesia, como comunidad cristiana, y también como personas, como hijos de Dios, que no sea necesario para Él tener que hacer algo con nosotros como lo hizo con su pueblo Israel. Finalmente les dice: y el jornalero lleva su salario como en saco roto. Hay épocas en que parece que nuestro dinero se va por el caño en un buen aguacero, nunca alcanza. Estamos viviendo épocas difíciles en el área económica, en muchos sitios, en otros son extremos, está muy bien, pero yo quiero pensar en esto: ¿qué clase de vida estamos viviendo? Vean, estamos viviendo el compre, ¿verdad? En estos días, con nuestro grupo de discipulado nivel 5, estamos viendo las finanzas de Dios, y el lunes les pregunté: ¿cuánto de su salario realmente es suyo? ¿Cuánto de su salario realmente usted puede tomarlo y utilizarlo para comprarse un taco en la esquina? ¿Cuál parte de su salario usted realmente puede disponer de él? Porque lo que ha sucedido es que en este compre y compre no nos damos cuenta de lo que dice el Evangelio de los comerciantes, ¿verdad? Que dicen: una pequeña prima y cómodos abonos de polaco. Y nos vamos haciendo deudas sobre deudas, y de pronto nuestro salario no alcanza. Muchos de los divorcios, de la enorme cantidad de divorcios que se tienen hoy en día, tienen que ver con el dinero, tienen que ver con que no alcanza.
pero estamos llenando nuestras casas de chunches. A veces ni siquiera vamos al culto porque tenemos que cuidar los chunches que tenemos en la casa. A veces los tenemos hasta repetidos, ¿verdad? ¿Es malo? ¿Es mala la tecnología? ¿O tener una buena pantalla con luz LED y con toda la cosa como las hacen ahora? No. Volvemos al mismo punto. Lo que es malo, esto es que esto impida una buena relación con Dios y con el pueblo y con las personas que le necesitan a Él, tanto como usted o como yo lo necesitamos. Un amigo mío, precisamente de mis inicios como creyente, en aquellos tiempos, teníamos, no sé, 4, quizá que 5 años, en uno de los estudios que hicimos, que aquí se hace también, el resultado para mí fue que mi llamado era para pastor y profeta. Imagínense, en aquella época yo no entendía nada, se me hizo un arroz con mango. Y a mi amigo le salió en los resultados que él era misionero. Y él comenzó a hablar con un entusiasmo del asunto. Alfredo me dice, sabes que estoy comenzando con mi empresa y voy a trabajar muy duro, me dice. Voy a trabajar con mi empresa muy, muy duro, me dice. Y yo voy a tener un depósito para un dinero, para irme a misiones, para no tener que pedirle a nadie nada. Para pagarme las misiones con mi propio esfuerzo. Hoy, 20 y resto de años después, no sé cuánto es el resto, sí levantó su empresa, sí se casó, sí tiene 3 hijos, y cada vez y cada día tiene algo más que hacer, menos el llamado que Dios le dio. Y este hombre está frustrado, tiene todo lo que el dinero puede dar, pero el interior de nuestro corazón no lo llena el dinero. El interior de nuestro corazón no lo llena ni la familia, ni los chunches, como yo digo. Nuestro interior solo puede ser llenado por nuestro Señor. Y si nuestro Señor no es nuestro Señor, nosotros estamos vacíos. Las amonestaciones divinas y el trato de Dios con nosotros no nos hablan de un Dios vengativo, de un Dios que quiere lastimarnos o tenernos ahí debajo de la bota. Tenemos un maravilloso Dios. Él quiere que le creamos a Él. Él quiere que le obedezcamos a Él. Él quiere que seamos obedientes a Él. Quiero concluir en el capítulo 2 de este libro. El profeta dice de Dios: yo soy el dueño de la plata y del oro. Junte ese pasaje con Mateo 6:33, que dice: buscad primero del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será agregado. ¿Qué creen que va a pasar? Dios incumple su palabra. Él es el dueño de todo, y si Él dice que va a proveer para todo, si buscamos primero de Él, eso exactamente es lo que va a hacer. Vean lo que le dice a Israel en el verso 19. Les dice: aunque no haya semilla en el granero, y aunque el árbol del granado y del olivo y otros más no tengan ni siquiera flores, imagínense, mucho menos fruto. ¿Cómo decimos nosotros cuando no hay nada en la alacena? Al lotico el gato está echado, ¿verdad? Y cuando el gato está echado en el fogón es porque el fogón no se puede encender. Y Dios dice: aunque esa sea la situación, aunque no haya nada en la alacena, aunque usted no tenga esperanzas de nada, con todo les dice Dios a este pueblo: desde este día yo los bendeciré. ¿Cuál es el día? El día que Dios envió al profeta
a hablarle a ese pueblo, y este pueblo se arrepintió y reconoció su error y reconoció su pecado y reconoció su negligencia y decidió obedecer a su Padre Celestial. Póngase de pie. Somos una iglesia maravillosa. Si usted ha escuchado cuando recibimos reportes económicos, yo me gozo. Somos una iglesia que está viendo necesidades de mucha gente. Anoche, cuando terminábamos el culto, un grupo de hermanos y hermanas salieron hacia San José para llevarle comida a los indigentes. Tenemos a cientos de niños a los que con su ofrenda y su diezmo estamos llenándoles el estomaguito, y con ello el evangelio también. Dios nos siga ayudando en esto, pero debemos de valorarnos. Lo que estamos haciendo bien no justifica lo que estemos haciendo mal, y debemos de hacer más. Debemos de hacerlo con excelencia, y excelencia es el mejor esfuerzo que yo puedo hacer para alcanzar una meta. Y nuestra meta como iglesia es alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Padre bueno, Señor, aquí estamos, Señor. Somos tu iglesia, Dios. Reconocemos, Dios, que has sido maravilloso con nosotros, Señor. Que día a día, Señor, nos has permitido a través de nuestros ministerios, Señor, de los dones que tú nos has dado, Señor, llegar a muchas gentes, responder a muchas necesidades, Dios. Pero también sabemos, Señor, de nuestra negligencia en algunas áreas, Dios. Por eso queremos esta mañana, Señor, presentarlos delante de tu trono de gracia, Señor, para reconocer nuestro pecado, para reconocer nuestro error, Señor, y para rogarte, Dios, tu fortaleza, tu guianza, Señor, que podamos hacer las cosas en el momento en que tú quieres que sean hechas y de la forma en que tú quieres que sean hechas. Gracias por tu palabra, es nuestra guía, Señor. Gracias por tu Espíritu, es nuestra fortaleza, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, es nuestra seguridad de vida eterna. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Si le va a aplaudir, apláudale a Él. Si le va a aplaudir, apláudale a Él. Sí, apláudale a Él. Él merece el honor, Él merece la gloria. Sí.